Hola queridos amigos y hermanos, aquí estamos nuevamente con una enseñanza que el Padre en su misericordia nos permite nuevamente este día. ¿Se ha sentido usted alguna vez encerrado, que no puede avanzar, como si estuviera acorralado o quizás como si estuviera en una cárcel, no ve salida? Hoy es el mejor día para encontrar esa salida en Jesucristo, encontrar esa ayuda, porque Él es el único que nos puede rescatar con su amor. Esta enseñanza está dirigida a todos quienes se encuentran encerrados sin salida, para que la luz de Jesucristo alumbre las tinieblas en cualquier lugar donde nos encontremos. El salmista decía: Señor, tú, mi Dios, alumbra mis tinieblas, refiriéndose a la oscuridad, al pecado que habita en cada ser, en cada persona, en cada uno de nosotros, porque nadie es perfecto. Pero en Jesús tenemos justicia, somos llamados santos solo a través de la sangre de Jesús. Hace aproximadamente 3 meses nos encontrábamos con un grupo de amigos, estábamos en un tiempo de oración y de ayuno por WhatsApp, y estábamos orando por diferentes situaciones, dificultades que cada uno de nosotros en el grupo teníamos, alrededor de 6-7 personas. Estábamos allí orando y pidiéndole al Señor respuestas sobre varias situaciones. Una amiga compartió una visión que en ese momento el Señor le daba, y en la visión ella vio que cada uno de nosotros nos encontrábamos en celdas o como jaulas, estábamos encerrados completamente, y eran celdas diferentes, cerradas. Había un ente de oscuridad allí vigilando para que nadie saliera de esa celda. Cuando ella da la visión, estuvimos orando en un mismo sentir, una misma comunión, estuvimos reprendiendo, pidiéndole al Señor su libertad, porque solo en Jesús podemos encontrar libertad. Y al día siguiente, pues todos todavía seguíamos con situaciones difíciles, y eso me llevó a inquietarme y a preguntar yo, bueno, Señor, ¿por qué celdas? ¿Por qué nos encontrábamos en celdas? ¿Qué quieres decirnos tú a través de esta visión? Y estaba tratando como de entenderla, porque para muchos de nosotros las situaciones seguían sin respuestas. Pasado unos días, y estábamos mi esposo y yo unidos en oración, orando por una amiga, apoyándola a ella por situaciones difíciles que también estaba presentando en su vida, en su casa, en su familia. Y estábamos ayudándola, y mi esposo la pudo ver como atada, como si estuviera sin salida, como si estuviera en una jaula. Y nuevamente viene la inquietud, bueno, Señor, ¿por qué nuevamente jaula? ¿Por qué nuevamente vemos a esta persona como la veía mi amiga? La visión recordaba repetidamente la visión inicial, y no llegaba a entender el significado. Uno entiende lo general, ¿no? Que estamos enjaulados, que no hay salida, pero a ciencia cierta, como la manera práctica, ¿qué es eso? ¿Cómo lo podía yo entender de una manera más práctica? Fue entonces cuando decidí rogarle al Señor y empecé a preguntarle al Señor: ayúdame a entender tu mensaje y ayúdame a entender lo que quieres decir, que yo pueda entenderlo de una manera práctica y que pueda poder de una manera experimental hacer o entender lo que tú quieres decirnos. Le rogué al Señor por su misericordia que me permitiera entender lo que estaba sucediendo, que quería ver su respuesta.
Y no simplemente asumir que tengo que reprender, no simplemente desautorizar, como cristianos estamos acostumbrados a hacer eso. Solo quería entender cómo podía llegar a ser libre de ese encierro, de esa jaula, cómo podía ayudar a otras personas a entender que están enjaulados muchas veces en sus situaciones, y quería una respuesta del Señor. En ese momento que empecé a clamar en ruego, oración, pude entender. Dios abrió mi pensamiento para entender de una manera más clara a la medida que yo empecé a rogarle. Y no solamente yo puedo hacer eso, ustedes también lo pueden hacer. El Señor está interesado en que tengamos una comunión íntima con Él, una comunión en la que podamos confiar en Él y preguntar y poder entender en base a su palabra lo que Él nos está diciendo. La respuesta llegó de esta manera. Un cúmulo de pensamientos empezaron a llegar unos tras otros a mi mente, y pude ver claramente lo que el Señor estaba tratando de mostrar desde la raíz. Fue como si mi mente se estuviera ensanchando para entender la situación que Él quería mostrarnos en la visión inicial, y luego con respecto a la siguiente persona por la que estábamos orando. En Mateo 22:37 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Y después siguió diciendo el Señor: este es el primer y el más importante de los mandamientos, y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es que se relaciona una jaula con este versículo? Pues voy a tratar de explicarlo, y yo sé que el Señor me va a ayudar para poderle transmitir este mensaje a cada uno de ustedes. Pude ver claramente que en una situación que amerite nuestra atención, que un problema que amerite nuestra atención, una dificultad que amerite nuestra atención, una angustia, una preocupación, que no es traído a los pies del Señor, captura nuestra atención, nos envuelve en una situación difícil, nos sentimos agobiados, pero no lo traemos, no lo presentamos delante de nuestro Dios en un total descanso. Simplemente a veces lo mostramos al Señor: Señor, me está pasando esto, pero no entregamos la situación o la carga. No cedemos el control total a Dios, sino que tomamos esa situación y la acogemos para nosotros mismos. Eso forma cargas. Entonces el enemigo se hace poderoso no solo para apresar, sino para atacar, porque él está allí como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces lo que hacemos como cristianos muchas veces, o cualquier persona, traemos esa situación superficialmente delante del Señor. Dios es soberano, Él nos escucha, Él sabe cuándo hacemos algo de corazón o no. Él sabe cuándo estamos confiando en Él o no. Nosotros deberíamos saberlo, pero a veces nuestro pensamiento no nos deja llegar más allá. Y no podemos entender cuándo hemos entregado o no esas situaciones. Dios quiere un nivel de confianza de parte de nosotros hacia Él. Él quiere que lleguemos a confiar plenamente en Él. Podemos traer a Él cualquier circunstancia o situación que amerite nuestra atención, que quiera cargarnos. Podemos traerlo al Señor. Él es nuestro Padre. Y cuando nosotros acudimos a Él en el nombre de su Hijo Jesucristo, Él nos escucha. Si nosotros traemos a Él las situaciones bajo el pensamiento de que solo Él puede ayudarnos, bajo el pensamiento de que solo Él puede socorrernos, Él nos va a guardar en completa paz. Él va a protegernos, como dice Isaías 26:3, a proteger a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. En la visión parecía que un ente tenía autoridad para estar vigilando para que no salieran. Y sí, estaba ahí con látigo en la mano, tenía llave en la mano, porque sencillamente
Él tenía autoridad para estar ahí. La autoridad se la damos nosotros mismos al enemigo cuando decidimos no entregar la situación al Señor, a quien puede pelear por nosotros. El ente toma autoridad cuando sencillamente el pecado que mora en nosotros, llámese confianza en sí mismo, confianza en el hombre, en lo que el hombre puede hacer por mí, llámese como debe llamarse el hecho de no confiar plenamente en Dios. Sí, en ese Dios todopoderoso que tenemos. El hecho de no confiar en Él es un pecado, porque estamos deseando hacerlo nosotros mismos, defendernos nosotros mismos, solucionarlo nosotros mismos. Estar presa en una jaula es estar encerrada en todo el cúmulo de pensamientos negativos y preocupantes que trae ciertas situaciones y problemas. A veces esta situación es una tribulación momentánea. Son también cosas que Dios permite para probar nuestra confianza en Él. Pero otras veces son jaulas que se dan a raíz de idolatrías que tenemos en nuestros corazones. Cuando, por ejemplo, estamos idolatrando algo que tenemos, un dinero, un trabajo, y entonces esa situación, cualquiera que genere una situación con ese ídolo que tenemos, cualquier cosa que genere, entonces nos pone nerviosos, nos pone ansiosos, nos llena de preocupaciones, nos llena de situación que no podemos manejar. Entonces es el momento, cuando algo así pase, de llegar confiadamente al trono de Dios, de su gracia, y de traer cualquier situación, llámese como se llame, delante de Él. Estar preso en jaula es estar bajo el dominio, bajo el control de un ente espiritual, porque solo se piensa en ello, porque las 24 horas del día estamos dándole cabeza al asunto todo el día. Y la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y mi corazón son mis pensamientos. Mi corazón es eso que es la esencia de quién soy yo, de lo que hay en mí, de mis emociones y de mis pensamientos. Son atrapados allí en esa jaula. Yo no sé cuál jaula es por la que estás pasando. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco, nuevamente, yo estaba pensando en la salud de un ser querido. Yo amo mucho a esa persona y estaba confiada en que Dios podía hacer algo, pero me di cuenta que estaba muy cargada, muy cargada. Esa noche tuve un sueño que no voy a comentarlo totalmente, pero estaba yo con esa persona en un lugar y yo veo que entra un pajarito, pero yo salto de lo que parece ser una jaula. Yo abro la puerta y me doy cuenta que estaba encerrada en una jaula. Cuando abro la puerta yo iba a auxiliar el pajarito porque chocó con el piso y se golpeó. Y yo iba como a auxiliarlo. Y yo abro esa puerta y salgo así a auxiliarlo y me doy cuenta que es una reja. Y miro, es una jaula. Ahí estaba yo. Eso lo tuve hace poco. Así estaba yo sin darme cuenta. Había sido apresada en una jaula, en una situación que uno parece no tener salida, parece porque uno lo toma a pecho y uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué puedo hacer? Y empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y Dios quiere que descansemos en Él. Él pelea por nosotros. Para aquellos que hoy se encuentran en una jaula, hoy es el mejor día para tomar la decisión de entregar cualquier situación, sea la que sea, a nuestro Dios. Cuando estamos en una jaula, no podemos ver el futuro, no podemos ver más allá, porque estamos encerrados en ese cúmulo de pensamientos y de situaciones y no nos permite ver más allá.
no tenemos visión para proyectarnos hacia una solución, hacia otra cosa. Cuando nosotros tomamos todo ese cúmulo de pensamientos que traen las situaciones difíciles y la presentamos delante de Dios, realmente la entregamos a Él, descansamos y Él va a llenarnos de completa paz. La Biblia dice, y con este versículo quiero terminar, en Isaías 61:1, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los presos. Ese es el versículo que el mismo Señor Jesús tomó en Mateo 13:53, cuando Él abriendo abierto el libro, halló el lugar de Isaías, que acabamos de leer, Isaías 61:1, y dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. El Señor tiene la autoridad para liberarnos, para quitar cualquier ceguera de nuestros ojos y para ayudarnos a avanzar hacia adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, delante de ti estoy, Señor. Traigo a cada amigo, a cada hermano que me escucha en este momento delante de ti. Y te pido, Señor, que donde esté tú lo abraces, que una plena confianza de parte tuya caiga, derramada sobre su alma, su ser, sobre todo su espíritu, derramada sobre sus pensamientos, y que cualquier pensamiento sin salida, de oscuridad, de temor, de miedo, que haya enfrascado, que haya enjaulado, Señor, a quien me escucha hoy, yo te pido la libertad tuya caiga sobre su vida, con el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ayúdanos para poner en práctica el hecho de, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón para ti, nuestro pensamiento para ti. Que podamos poner en práctica el hecho, Señor, de amarte con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor amado, por tu amor. Recuerden que hoy es el mejor día para acercarnos a Él y creer que Él nos puede traer a la libertad. Dios me los bendiga grandemente.